El Aleph, ¿de acuerdo? El Aleph de Borges. Muchas de vosotros me preguntasteis sobre el Aleph de Borges, que si yo podía hacer una introducción a Borges, cómo leerlo, cómo entenderlo, y no respondí a ese post porque yo quería reservarlo para en directo. Tengo que decir que no soy capaz, o sea, mi mente no llega a, primero porque solo he leído el Aleph de Borges, y para ello tendría que haber leído ficciones, nuevas ficciones, y tendría que haber leído a muchos más. Pero de todas maneras, viendo cómo es el Aleph, yo sería incapaz de hacer una introducción a Borges, porque no tengo la capacidad. Dudo que muchas literatos, muchas personas expertas en literatura sean capaces de abordar a Borges y hacerlo entendible al público. Es un autor que es el más difícil y abstruso que yo he leído nunca. Podéis hacer la comprobación, podéis comprar el Aleph, podéis compraros ficciones y poneros a leer, que prácticamente del 100% vais a entender un 30% o un 20%. La sabiduría de Jorge Luis Borges es realmente desbordante. Yo creo que Borges tendría que tener un coeficiente intelectual superior a la media, porque es impresionante cómo una persona puede llegar a ese grado de erudición. Realmente Borges es, em, yo creo que la cúspide de la literatura, porque no hemos llegado a entenderlo realmente. Yo creo que Borges se va a apreciar muchos siglos posteriores cuando avancemos en el ámbito de la literatura, en el ámbito científico, en el ámbito académico, de las humanidades, del arte, de lo que sea, para apreciar más a Borges. Es un pozo de sabiduría total. Y vamos a ver aquí las notas que tengo, pero sinceramente no puedo hacer una introducción a Borges en el canal, ni le he puesto nota, porque creo que yo no merezco poner nota a un libro como este. Primero porque no llego a entenderlo del todo, porque no llego, porque hay ciertas partes de, a ver, yo he estudiado y me intereso y conozco los mitos griegos, los mitos romanos, ciertos mitos nórdicos, vale, pero es que el nivel de Borges llega a los mitos chinos, los mitos japoneses y los mitos indios. Yo diría que Jorge Luis Borges es un escritor que existió para satisfacer a esas mentes que yo considero superiores en el ámbito de la literatura, en el ámbito del conocimiento, a los verdaderos filósofos del siglo XX y del siglo XXI, que realmente sí pueden comprenderlo. Pero, por ejemplo, yo soy honesto, soy humilde, yo no llego al nivel para leer a Jorge Luis Borges. Sí que entiendo un 40% de lo que escribe, pero por lo menos la mitad de lo que escribe no entiendo, no llego a él. Y también quería decir aquí, ya que estoy ya en el directo y este vídeo lo voy a dejar subido, que he visto muchas reseñas en YouTube de este libro, también en Amazon, en librerías, de personas haciendo una reseña de este libro como si lo hubieran entendido. Y yo no me creo que todas las personas que pongan reseñas de este libro lo hayan entendido. No me lo creo, es imposible, ¿vale? Primero, porque es el libro más difícil que yo he leído. Y yo he leído libros complicados de filosofía. Y os puedo decir, luego vamos a comentar, que este libro, que se llama Filosofía de la Redención, que es un libro que requiere de cierto nivel de filosofía, etcétera, es más fácil que este. Así que os podéis hacer a la idea de lo que digo, de que Borges no es fácil. Bueno, voy a comentar una breve reseña de un minuto. Lo que digo, este libro se trata de un libro de pequeños relatos a modo de cuentos. Destaca en todos los cuentos del libro que siempre hay, en todos, una referencia a los laberintos. Aquí podéis ver en la serigrafía, en el diseño del libro, el tema este que os digo de los laberintos, y por lo visto Jorge Luis Borges estaba totalmente obsesionado, entre comillas, con los laberintos, y son los temas principales. La estructura es excesivamente erudita y, y la verdad que algunos cuentos no los entendí. Borges creo que es un escritor que puede ser leído por todos, pero muy pocos lograrán comprenderlo. Lo puse en un post y lo tengo aquí anotado. Lo que digo, yo no llego a Borges porque leer a Borges requiere estudiar. Yo diría que hay que leer a Borges cuando estás en tus últimos 5 años de vida, cuando tienes 70, 80 o 90 años, ahí puedes coger a Borges. Después de tener
un colchón de, de lecturas previas que tú has hecho durante la juventud y experiencias que has vivido. Entonces puedes leer a Borges, pero leer joven a Borges es una temerosidad, diría yo, sobre todo si no te dedicas, ¿no?, al ámbito, como digo, de la historia o de la literatura o de la filología. Em, si te quieres embarcar en Borges, pues coge un diccionario de la lengua, coge un atlas y coge también una guía histórica, porque te va a hacer falta, ¿no? La cantidad de referencias mitológicas, históricas, literarias usadas en los libros de Borges es desbordante y superará a casi cualquier lector, ¿de acuerdo? La narración de los cuentos, también tengo aquí apuntado, está plagada de un toque pesimista. No hay que olvidar que Schopenhauer influencia mucho a Borges y también de la cultura islámica y de símbolos de mitos. El relato que más me gustó quizás fue Los teólogos y el Aleph también. Y el relato que menos me gustó, pues porque no entendí nada, fue El hombre en el umbral. Prácticamente ni recuerdo nada de él. Borges tiene una forma de escribir mística, laberíntica, le encanta aludir al universo, al infinito, a lo eterno, a lo inconmensurable, a la pequeñez humana. De hecho, me gusta mucho y hace mucha referencia, es un paralelismo con Schopenhauer y con los pesimistas, pero al escribir solo cuentos intrincados, no sería un autor recomendado para nada para quien quiera una lectura fácil de cuento, ¿de acuerdo? A mí me encanta Borges, ¿de acuerdo? Pero reconozco que no me enteré casi ni de la mitad, ¿no? Probablemente sea uno de esos escritores menos comprendido, pero justo porque su cultura sobrepasa a la de cualquier otro lector, ¿no? La escritura de Borges es sublime, cercana a lo extraordinario, ¿de acuerdo? Está en otra dimensión. No se llevó el premio Nobel, yo creo que porque realmente no se entendió lo que escribía. Sí que quizá puede haber cierta artificiosidad, cierta, cierto forzar el diálogo, la trama, pero en el fondo tiene sentido todo lo que dice y es que no llegamos a comprenderlo del todo. Y por tanto es un libro al que no puse nota y sin nota se va a quedar.